Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Intentaré ser breve, que tenemos a la ciudadanía un tanto cansada de tantas ruedas de prensa, ¿no? Bueno, en primer lugar, he pedido en la conferencia de hoy, porque creo que es necesario, por la enjundia que el asunto tiene, el que celebremos una monográfica sobre educación, la semana que viene, la otra o la siguiente, en cualquier caso en este mes de mayo, para abordar una decisión que se ha ido dilatando en el tiempo y que yo creo que ya no procede prorrogarla mucho más, ¿no?, sobre la finalización del curso escolar, ¿no? Esta semana habrá reuniones de la ministra con las consejeras y consejeros para prepararla. Ya digo que probablemente a lo largo de este mes de mayo habrá una conferencia exclusivamente para hablar de educación. El presidente hoy ha planteado varias cuestiones. Una tiene que ver con las órdenes ministeriales que todos tienen porque se han publicado en el día de hoy sobre la ocupación y ayer sobre la ocupación de vehículos. Luego hemos estado hablando del fondo no reembolsable de los 16.000 millones, en concreto del reparto ya propuesto para 10.000. Yo le he manifestado en nombre de Extremadura que no estoy de acuerdo en los criterios que se están utilizando de reparto y, por tanto, que pido que se vuelva a hablar. Y él ha dicho que se hablaría a lo largo de esta semana con los consejeros de Sanidad. El criterio de valorar las UCI me parece bien. El criterio de valorar el número de hospitalizados no me parece bien, porque ha habido comunidades autónomas que hemos tomado decisiones en el ámbito del aislamiento, de incorporar, como hemos incorporado nuevos edificios, que hemos incorporado nuevos recursos, y por esa razón no es un criterio defendible. Y junto a mi posición ha habido otras posiciones también de gente que entiende que la propuesta de reparto no es la adecuada y que lo sigamos hablando para intentar buscar una fórmula que la podamos aceptar todos, ¿no? Nos ha comunicado también que los fondos europeos que no se hayan ejecutado en el conjunto del país, aquí se pueden utilizar para gastos sanitarios, para equipamiento sanitario. Y nos ha explicado también el contenido del acuerdo al que se ha llegado la patronal, los sindicatos y el Gobierno para la prórroga de los ERTEs hasta el 30 de junio, con una incorporación de un criterio de flexibilidad, por el cual la incorporación puede ser progresiva, con unas exenciones en función de que los ERTE sean totales y parciales o parciales de entre el 100% y el 75%, o entre el 70% y el 85%. Que mañana se firmará a lo largo de la mañana y dispondremos pues de un recurso que todos los presidentes reconocemos que es un recurso que está siendo importante, ¿no? Si no se mantienen las empresas, si no se mantienen las pymes, si no se mantienen los autónomos, da igual que podamos endeudarnos o no, si no lo vamos a poder devolver. La única manera que tiene este país de salir hacia adelante es ser capaz de controlar la crisis sanitaria y de superar la crisis económica. Y para eso aquí hay unos cooperadores necesarios, que son, por un lado, las empresas y los autónomos, y por otro lado, sus trabajadores. Y solo desde el diálogo y desde la generosidad de todo el mundo va a ser posible devolverlo. Porque ya digo, si no se produjera, es que da igual. Porque no vamos a poder devolver ni lo que debemos ahora mismo, ¿no? Por tanto, lo más importante de todo es que salvemos el tejido productivo de Extremadura, que salvemos el tejido productivo de nuestro país, ¿no? Nos ha planteado también la posibilidad de que lleguemos a acuerdos con la Federación de Municipios y Provincias para establecer algún plan de conciliación de vida familiar y laboral durante estos meses próximos, de cara a que los padres y madres que se vayan incorporando al trabajo puedan tener la apoyatura de las instituciones para poder dejar a sus hijos, ¿no? Yo he dicho que no estamos en el momento más dramático de la crisis, pero probablemente estemos en uno de los más difíciles después de lo que significa la tragedia de la pérdida de vidas humanas, ¿no? Que siguen falleciendo algunos y que sigue habiendo algunos contagios todos los días, ¿no? Pero digo lo de la dificultad del momento porque hasta hoy, a las 12 de la noche, ha pesado mucho la responsabilidad colectiva. A partir de hoy, a las 12 de la noche, pesa mucho más la responsabilidad individual. Va a ser ya cosa de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras, porque mañana
Gente que antes no podía salir, ahora ya va a poder salir, porque va a poder haber comercios abiertos, porque va a poder haber bares abiertos, con independencia que lo vayan haciendo muy poco a poco, ¿no? Yo, por la información que voy teniendo, pues probablemente muchos no van a abrir mañana y se van a esperar a la siguiente semana o se van a esperar a la siguiente fase, ¿no? Pero es verdad que ya lo pueden hacer y es verdad que ya también la gente puede salir y moverse dentro de la provincia con absoluta libertad, ¿no? Y eso hace que el peso recaiga fundamentalmente sobre la responsabilidad individual. Y yo confío mucho en la gente de nuestra tierra, que lo van a hacer de manera prudente para que no desandemos el camino andado, que ha sido un camino muy costoso, en el que se ha quedado mucha gente también por el camino, y aunque sea como el mejor de los homenajes que podemos hacerle a los que se fueron, y el mejor de los homenajes que podemos hacer a los que han dado tanto la cara para salvar tantas vidas, que nos cuidemos. Y, por tanto, que intentemos preservar esas medidas higiénicas, el lavado de manos, la distancia social, la mascarilla siempre que se pueda, desde luego siempre en el transporte público y creo que también en los espacios públicos, aunque no sea obligatorio, ¿no? He pedido que se suspendan los plazos administrativos, perdón, que se levante la suspensión de los plazos administrativos. Hay muchos proyectos, por ejemplo, todos los que tenemos nosotros en marcha de renovables, que están en distintas fases, que puede ser una gran manera de generar más empleo en el corto plazo. Están los plazos suspendidos como consecuencia del estado de alarma, que igual que se abrieron los plazos para la contratación pública, se puedan abrir para los plazos administrativos, ¿no? Le está explicando al presidente, que supongo que lo sabe, ¿no?, pero lo que representa para nosotros y para los extremeños y sobre todo para el mundo rural la caza y la pesca y la necesidad de, a lo largo de esta semana, llegar a un acuerdo para levantar esa prohibición que ya le he explicado que para nosotros no tiene mucho sentido. Pónganse las limitaciones que se quieran poner respecto a la gente que pueda haber, que no pueda haber concursos, pero eso es una cosa y otra que se prohíba algo que en estos momentos es para nosotros imprescindible, porque estamos en la campaña muy avanzada de fruta, porque estamos en la campaña de cereal muy avanzada y tener los jabalíes danzando por ahí sin que haya la más mínima opción para poderlo parar, obviamente este no es un problema de desarrollar una afición, es que esto es una cadena y dentro de esa cadena los pescadores y los cazadores son una parte muy, muy importante, ¿no? Igualmente hemos hablado de cultura. A lo largo de esta semana le vamos a plantear claramente al ministro de Sanidad una propuesta respecto al Festival de Teatro Clásico de Mérida, una propuesta que obviamente va a ser de reducción de la programación y también de los aforos, pero no la tenemos ultimada del todo, lo vamos a hacer, vamos a hablar también con el Ayuntamiento de Mérida, porque además puede ser que lo que se haga en el mes de agosto con el Festival de Teatro Clásico de Mérida sea un buen laboratorio para lo que se vaya a hacer a partir del 1 de septiembre con el teatro y las artes escénicas en general en nuestro país, ¿no? Se ha hablado también de la necesidad de no bajar la guardia. Ahora empieza ya un horizonte de prevenir, de reinvertir y de reactivar, pero no podemos perder la guardia. Ahora hay que hacer un seguimiento persona a persona, caso a caso, respecto de los contactos, porque además estamos en condiciones de poderlo hacer, puesto que el número de nuevos casos que está habiendo son unas cifras que son bastante controlables, con una atención primaria como la que nosotros tenemos también implantada y también desarrollada en el territorio, ¿no? Sin dejar de ser el tiempo de los hospitales, ahora el protagonismo mayor lo van a tener los equipos de atención primaria para poder controlar esta fase 1 de la pandemia, donde estamos en disposición y preparados para hacerle frente en el caso de que apareciera algún caso, de cara a su localización, de cara a su identificación, de cara a la búsqueda de los contactos y de cara a su aislamiento, que ahora es la clave. Lo que no podemos es volver para atrás. Yo tengo, ya digo, plena confianza en el sistema sanitario y en los profesionales, ¿no? Tenemos un número de zonas de salud en Extremadura que es casi el doble de las que deberíamos tener por población, casi el doble de las que nos corresponderían por población, y es porque tenemos muchas zonas de salud pequeñitas, en entornos rurales, pero bien equipadas, con su centro de salud, su atención continuada, sus recursos técnicos, y eso nos hace poder abordar y afrontar esta realidad
igualmente en las ciudades. Tenemos un número de zonas de salud, tanto en Badajoz como en Cáceres, como en Plasencia, como en Mérida, muy bien distribuidas por el territorio, por los barrios. Y eso todo nos da una cierta tranquilidad a la hora de abordar y de afrontar esta respuesta, ¿no? Así que, preguntas. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por su intervención y muchas gracias también a los medios de comunicación que nos siguen por videoconferencia. Tiene la palabra Ana Galán, del regiondigital.com. Hola, muy buenos días, presidente. Lo primero, quería saber en qué tono se ha desarrollado la conferencia de presidente. Es obvio que la decisión de que haya zonas que han pasado a la fase 1 y otras que no han pasado ha creado un poco de crispación. Me gustaría saber si durante la reunión, cómo ha sido el tono. Buen tono, correcto, crítico en algún caso, discrepante en otros. Yo he discrepado en algunas cosas, concretamente en el reparto de los criterios de reparto de fondos, pero en muy buen tono y, desde luego, no tiene nada que ver el tono institucional en la conferencia con el que estamos acostumbrados a ver en los parlamentos. No tiene ni punto de comparación. Yo creo que aquí, como estamos gobernando, sabemos que tenemos problemas muy parecidos a los que les tenemos que buscar soluciones, en muchos casos muy parecidas entre todos, ¿no? ¿Y no cree que es un error que se esté visualizando ante la gente que hay crispación cuando en realidad está demostrándose que a la hora de gobernar no la hay? ¿Cree que la ciudadanía debería tener esa percepción mucho más real que la que parece que hacen los partidos? Yo creo, entiendo que la respuesta es porque nosotros no estamos ahí representando yo no estoy representando al PSOE, ni estoy con la bandera del PSOE, estoy con la bandera de Extremadura y representando al conjunto de extremeños y extremeñas, ¿no? Y eso lo tengo yo muy metidito en mi cabeza, ¿no? Que cuando a ti te eligen, pero cuando eres elegido ya eres de todos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no podemos perderlo nunca de vista. Y eso puede que sea una parte de la diferencia que hay entre las relaciones institucionales en el ámbito de una conferencia de presidentes con lo que luego puede ser en los parlamentos, que yo lo entiendo también, porque la oposición lo que tiene que hacer es controlar, criticar y dar sus alternativas, ¿no? Sí, la última cuestión respecto a lo que ha comentado el Festival de Mérida, por lo que representa para Extremadura a nivel económico y turístico. ¿Cuál ha sido la receptividad que ha tenido el presidente del Gobierno y si ahí esta semana se va a poder decir algo de lo que pueda pasar o hay que esperar todavía unos días? No, bien. He dicho que a lo largo de la semana que lo hable, como hemos dicho, con el Ministerio de Sanidad, que tiene la última palabra. Y ya digo, darle como propuesta no solo para nosotros, sino puede servir ya a partir de ahí para ver cómo se orientan el resto de festivales que hay. Y tampoco se puede dejar de hacer todo, porque además, guardando las precauciones, nos tenemos que ir acostumbrando a que poco a poco podamos ir haciendo cosas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Inmaculada Salguero, de la cadena SER. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes. El otro día adelantaba que entre las peticiones que le iba a hacer al presidente, al margen de lo que ya ha comentado, estaría también lo de avanzar o adelantar un poco la reapertura de la frontera con Portugal, por lo que supone para Extremadura. No sé, creo que no lo ha comentado, no sé si se lo ha planteado y qué le ha dicho. Por otro lado, ayer comentaba el consejero que se estudia en Extremadura la supresión de las franjas horarias, que sería a partir del lunes, pero no sé si de ayer a hoy ya nos pueden matizar algo más. No, porque quiero a lo largo del día de mañana hacer algunas consultas a representantes sociales aquí en Extremadura también. Mañana tenemos a la una representación con los agentes sociales, pero me gustaría también poderlo consultar con otras fuerzas para tomar la mejor solución posible, ¿no? Como sabéis, lo que ahora podríamos hacer es mover 2 horas la franja, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en que creo que en estos momentos de la situación lo mejor sería ya que no hubiera franjas horarias, porque las franjas siguen concentrando a mucha gente en poco espacio de tiempo. Yo creo que una vez que ya se da la circunstancia de que uno puede viajar, entrar y salir, que puede ir a comercio o que puede ir a cafetería, no tiene mucho sentido que, en cambio, para hacer deporte solo la pueda hacer en un determinado tiempo, ¿no? Yo creo que ahí hay algo de contradicción que tenemos que intentar resolver siempre respetando la posición del mando único en estos momentos, que es el Ministerio de Sanidad. Sí. Sí. Le preguntaba, presidente, por Portugal, por la petición de reapertura, de adelantar esa frontera. Hoy, además de plantearlo yo, lo ha planteado también Galicia y lo ha planteado también Castilla y León. Nos ha contestado a los tres lo mismo, que en las próximas semanas tienen previsto
reunirse los ministros de Asuntos Exteriores y tomarán la decisión. Gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Pregunta a continuación Guadalupe Peromingo, de Televisión Española. Yo le quería preguntar por los fondos europeos. Ha hecho referencia que los que no se hayan ejecutado se van a poder utilizar para gasto sanitario. ¿Están cuantificados qué fondos europeos aquí en Extremadura todavía no se han ejecutado y se van a poder utilizar para ese gasto sanitario? No tengo en este momento el dato completo, pero sí tenemos muchos fondos que, aunque no están ejecutados, están en ejecución. Con fondos europeos se están pagando gran parte de las inversiones que estamos haciendo y completamente libres hay poco, porque ya está asignado y se han dado muchos pasos para poder llegar al momento de ejecutarlo, ¿no? Estoy poniendo de manifiesto por lo que representan las rondas de Cáceres o la ronda de Badajoz o otras obras de infraestructura importantes que se están llevando a cabo, ¿no? Lo importante es que para el año que viene los fondos no lleven cofinanciación. Eso también para nosotros tiene muchísimo valor, porque nos evita tener que poner el 20 o el 25 o el 30% en alguno de los fondos, ¿no? que es una cantidad importante, ¿no? Vale, gracias. Gracias, Guadalupe. Miriam Fernández de la Rúa, del diario Hoy. Yo quería que nos explicara un poco más esos criterios con los que dice que no está de acuerdo del fondo reembolsable y, a su juicio, cuánto le correspondería a Extremadura según pues otros criterios, ¿no? Ha comentado que el de fertilización no le parecía oportuno. Vamos a ver, yo lo que he explicado es que si la comunidad, por no hablar de comunidades, con nombres concretos, la comunidad A decide contratar a 500 enfermeros y la comunidad B decide contratar 500 enfermeros. Ambas dos están contratando a 500 enfermeros. Ahora bien, la comunidad dice, oye, yo en vez de llevármelos al hospital, lo que voy a hacer es que a cada centro de mayores o a cada residencia de mayores voy a poner a 3 o a 4 o a 5 o a 2. Y entonces no tengo derecho a recibir financiación por eso. Pero si cogiera a los 500 enfermeros y los colocara en el hospital, sí tengo derecho a recibir dinero por eso, ¿no? Me parece que eso no se sostiene. Por esa razón hay que buscar otra fórmula y hay que buscar otra manera, ¿no? ¿Cuánto nos correspondería? No sé, porque no sé cuál es el volumen global que tienen en todos los territorios, ¿no? Pero en cualquier caso sí saldríamos mejor que por esa otra vía en la que solo se contempla el gasto puro y duro del hospital. Es decir, nosotros en todas las residencias donde hemos metido más gente, que son casi 600 trabajadores, pues por eso no podríamos recibir nada. Pero es que de los 1.570 que hemos ampliado en el SES, pues todo lo que no haya sido hospitalario tampoco. Lo que hayamos puesto en marcha en primaria o también en residencias tampoco tendríamos la posibilidad de poder cobrar por ello, ¿no? Por eso yo mantengo ese criterio y lo voy a seguir manteniendo, porque me parece que es más justo. Reconociendo que obviamente con lo cara que es una cama de UCI, no es lo mismo haber tenido en el peor de los momentos a 50 pacientes en UCI que haber tenido a 1.500. Entonces no se trata aquí tampoco ahora de hacerse los listillos, se trata simplemente de buscar algo que sea lo más justo posible, ¿no? Muchas gracias, Miriam. ¿Alguna pregunta? Sigue preguntando, Miriam, disculpa. Respecto a las franjas horarias, quería saber si esa reiteración de la petición de que se elimine se la ha trasladado también al presidente esta mañana. Y si es así, ¿cómo ha respondido? No, lo hemos planteado varias comunidades, ¿no? Pero de lo que se trata al final, si no es no se trata de decir, oye, esto lo pido como un favor. No, es que creo que es mejor. Es que llegados a este momento en el que todo el mundo ya puede salir de casa a partir de mañana y moverse libremente dentro de la propia provincia, llegado ese momento, es absurdo. O sea, ¿tú qué pasa? ¿Que vas a poder ir al comercio porque ya no es con cita previa? ¿O vas a poder ir a tomarte un café y no vas a poder ir a hacer deporte? Por eso es una cosa que un poco que se cae de suyo, de sentido común, ¿no? Y lo que le vamos a pedir al ministro, lo que le va a pedir José María mañana al ministro, no es ya lo de las franjas horarias, es directamente que eliminemos las franjas horarias, que nos permitan eliminar las franjas horarias. Gracias, Miriam. A continuación, pregunta Canal Extremadura. Hola, presidente, ¿qué tal?
Quería preguntarle por las reuniones que se van a poder realizar a partir de mañana. Hay un poco de confusión en el caso de que estas reuniones o en estas reuniones haya mayores de 70 años, porque el BOE no lo deja muy claro. ¿Está permitido? Pues buena pregunta. ¿Tú qué crees? Dígame usted. Yo creo que sí. Yo creo que también. O sea, yo creo que lo que no está prohibido expresamente, no obstante, para eso estamos, para ir resolviendo las dudas, que nos lo irá dando la experiencia. Ya se ha dado el teléfono al que se va a poder llamar para resolver las dudas entre las 8:30 y las 6:30 de la tarde, y también un correo electrónico para que la gente pueda hacer consultas escritas, ¿no? Vamos a partir de ahí a intentar ir resolviendo todo, pero insisto en lo que decía la semana pasada. No cabe 1.100.000 extremeños, no caben en una orden ministerial. Y además, no hay dos realidades iguales, no hay dos situaciones iguales, no hay dos trabajos iguales, ni dos casas iguales, ni dos vidas iguales. Y además, hay algunas cosas que son en sí mismas contradictorias. Cuando se elige el ámbito provincial para que nos podamos mover, chicos, pues se producen paradojas. Y es que yo mañana puedo ir de Castilblanco a Oliva de la Frontera y no puedo ir de Miajada a Don Benito. Salvo que sea por razones socioeconómicas, que entonces sí. Porque lo que se ha hecho en la orden ministerial, que es una buena aportación, que es que cuando tú te puedes mover de una provincia a otra por razones socioeconómicas. Y eso es un paraguas muy amplio, ¿no? Lógicamente no restringido a la voluntariedad, porque si no rompemos el criterio, pero que el que pueblos que están en los límites entre dos provincias puedan desplazarse para cuestiones que tienen que ver pues, con comprar o con vender o con trabajar eso es una buena aportación también. Si me permite otra pregunta, como ya comentó usted el jueves en el programa A Esta Hora de Canal Extremadura, el Hospital San Pedro de Alcántara ha autorizado la visita de un familiar de un paciente en la UCI. Quería preguntarle si existe un protocolo del SES que generalice ya esta visita en todos los hospitales extremeños. Sí, el protocolo está para los pacientes que consideran los profesionales sanitarios que están en los últimos momentos de su vida, ¿no? Lo que nos está empezando a entrar ya es algunos casos de gente que sin estar en esa etapa final pues quieren poder ver a sus familiares. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es aplicar un poco el sentido común y esperar y desear que podamos ir resolviendo puntualmente las situaciones. Como principio general, lo mejor en estos momentos es poder mantener los aislamientos, pero hay que ponerse en el sitio de la gente. Y hay casos, a mí ayer me ha mandado por Facebook una señora una situación respecto de su padre en una ciudad de Extremadura que está en una residencia. Son situaciones entendibles. ¿Por qué? Pues porque el padre está muy deprimido, se encuentra mal y necesita verlos, ¿no? Entonces vamos a ver si se pueden ir resolviendo por la vía de hecho, con buena voluntad, las circunstancias que nos encontremos, ¿no? Pero el protocolo está hecho tanto en residencia como en hospital para las personas que están en fase terminal de sus vidas. Y si me permite ya por último, conocemos ya la petición, lo acaba de comentar, la petición que el ministro va a hacer que el consejero va a hacer al ministro mañana, pero de momento, a día de hoy, para que los ciudadanos lo tengan claro, a partir de mañana se mantienen los horarios vigentes, las franjas horarias vigentes. Así es. Y para acudir a una terraza de un bar, de momento no hay franja horaria, no hay restricciones, por decirlo así. Sí, y si el ministro no entiende que las deba suprimir, pues a lo largo del martes o del miércoles moveremos la franja horaria, sobre todo por los niños, por las horas de calor de los niños. En cualquier caso, esta semana dan agua, así que no hará mucho calor. Gracias. Óscar, ¿alguna pregunta más? Nada más. Sí, vuelve a preguntar Miriam Fernández de la Rueda del diario Hoy. Sí, gracias. Presidente, ha hablado que también en esa conferencia de presidentes se ha planteado la opción de hacer planes de conciliación familiar y laboral con la FEM. No sé si en ese sentido Extremadura está pensando en algo. Sí, voy a hablar ahora en cuanto llegue al despacho, voy a hablar con el presidente de la FEMPEX, y esta semana en la reunión que tenemos con los presidentes de diputaciones el miércoles también lo voy a plantear. ¿Y qué opción baraja Extremadura? No sé, ¿qué alternativas se propone? Sí, en muchas ocasiones ya las están haciendo. Actividades alternativas para que los padres puedan dejar a los niños durante unas horas, ¿no? Muchas gracias, Miriam. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, Beatriz de las Heras, de Extremadura 7 días. Sí, hola, buenas tardes, presidente. A mí me gustaría hacer otra vez referencia al tema de las franjas horarias, porque
entre los ciudadanos hay un poco de control. Concretamente tengo dos preguntas acerca de la franja horaria. Una es si los menores que acompañen a estos grupos de pueden reunirse tanto en vía pública como en el interior de las viviendas, y sujetos al horario de los menores. Van acompañados en 8 o 10 personas, tienen que irse hasta la hora calculada o por el contrario no tienen. A mí que me dicta el sentido común, que los menores puedan estar como mínimo siempre en los sitios donde estén los padres. O sea, que yo creo que hay muchas cosas de estas que tenemos que hacerlas aplicando el sentido común. Donde pueda estar un padre y él quiere que esté, podrá estar su hijo. O sea, lo demás yo creo que no nos compliquemos demasiado, porque entonces, ya digo, es muy difícil meterlo todo en la costelera y que salga de manera homogénea y uniforme todo perfectamente establecido, ¿no? ¿Alguna cosita más? Perdone. Sí, la segunda pregunta era también con respecto a los pacientes. Ya pueden ir acompañados de ambos profesores, no solamente. Es que no se te oye bien, Beatriz, no se te oye bien. No te estoy oyendo, Beatriz. Ahora sí. Ahora un poco mejor, a ver, inténtalo. Sí, que en las salidas de los menores, los padres pueden ir ya acompañados de ambos profesores, no solamente de uno. Si mañana ya puede salir todo el mundo, claro que pueden ir. El problema es que ha entrado la fase 1 que sustituye a lo que había antes, excepto en el tema de las franjas horarias, hasta que lo aclaremos esta semana. Pero la fase 1 ya sustituye a lo que había antes. ¿Alguna pregunta más? Isma Salguero, de la cadena SER. Presidente, es solo por aclarar, porque ayer también nos quedó una pequeña duda al respecto, porque también parece ser que el Ministerio había pues aclarado o revocado lo inicialmente contado. Sobre los desplazamientos a las segundas residencias, ¿están permitidos ya dentro de la misma provincia, no así en provincias diferentes, y hablamos solo de desplazamientos en el día sin que se pernocte? Hay varias dudas con eso. Yo entiendo que sí. Y de hecho hoy el presidente de Murcia lo ha planteado en esos términos y nadie le ha dicho lo contrario. Es decir, que lo que no está prohibido es que se venga de otra provincia a la segunda residencia. Dentro de la misma provincia no está prohibido. En la orden lo que entiendo que está permitido. Gracias. Muchas gracias, Isma. De nuevo, Canal Extremadura, Óscar. Presidente, una última pregunta, porque nos han llegado varias preguntas al respecto sobre las mujeres que se encuentran embarazadas. Al entrar en la fase 1, no sé si rige algún tipo de restricción o hay que apelar, como bien decía hace un ratito, al sentido común, por decirlo así. Sí, que yo sepa, no me sé la orden de memoria, pero que yo sepa respecto a la situación de la mujer embarazada no hay ningún cambio. Presidente, la hace Pepe Aroca del diario.es, que no ha podido conectarse y me lo hace a través de WhatsApp y dice: hola, quería saber qué perspectivas hay sobre la realización del Festival de Mérida, que es el mayor acto cultural de Extremadura, por una reducción del aforo, y si dado el mismo esa reducción hay que reajustar el acuerdo con el adjudicatario. Claro, si hay un cambio en el planteamiento, bien de la programación o bien del aforo, pues habrá que reajustar, habrá que volver a hablar, obviamente, ¿no? En cualquier caso, yo, y para terminar, de verdad, porque no quiero ponerme brasa, que luego la gente dice que somos muy pesados y algunos tienen hasta razón, ¿no? Por favor, no la liemos. Si lo hemos hecho muy bien hasta aquí, sigámoslo haciendo bien ahora que tenemos que empezar a salir de casa. El que se abran las puertas no quiere decir que haya que salir obligatoriamente y a todas horas. Hay que hacerlo de manera prudente. Hay por ahí funcionando un meme en las redes. Si no quieres ser paciente para no ser paciente. Tenemos que ser pacientes e intentar que a lo largo de los días pues vayamos poco a poco incrementando la actividad. Esa es la filosofía que hay detrás de este sistema de desescalada. Que las cosas las vayamos haciendo poco a poco. Y si las seguimos haciendo poco a poco, y los datos que han salido esta mañana siguen siendo buenos, con 5 positivos más, con menos pacientes ya en el hospital, con menos pacientes en UCI, reduciéndose el número de fallecidos, pues podremos pasar a la siguiente. Y si las cosas siguen bien, podremos pasar a la siguiente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si lo podemos hacer bien todos, lo podremos hacer unidos, lo podemos hacer al mismo tiempo, que es lo que yo desde el principio creí que era necesario y que vamos a seguir trabajando en esa línea, ¿no?
Otra pregunta que nos hace llegar Pepe Aroca dice, quería saber también si hay alguna previsión sobre la vuelta de los funcionarios de la Junta de Extremadura a sus oficinas y a otros puestos. De momento todavía en la fase 1 se apela al teletrabajo, pero está empezando a haber ya contactos en la Mesa General de Empleados Públicos con la Consejería para ir preparando esa vuelta. De momento todo lo que podamos hacer por teletrabajo se va a seguir haciendo, ¿no? Y luego se irá haciendo poco a poco, a partir del final de esta fase, una desescalada progresiva también en los empleados públicos. Pues muchas gracias, presidente, y muchas gracias también a los distintos medios de comunicación que nos han seguido a través de videoconferencia. Muchas gracias.